Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? ¿Cómo están? Soy su hermano Reisner, Lupo Di Gubbio, y quería compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre lo que es la libertad. De manera muy básica, distinguir de qué estamos hablando los católicos cuando hablamos propiamente de libertad. Hoy es una palabra que se utiliza muchísimo: libertad para esto, libertad para aquello. Los movimientos políticos que abogan como la libertad como motor fundamental de todo el quehacer humano, etcétera, ¿no? De hecho, la pugna política, libertad contra control y seguridad, sería el punto. La libertad implica incertidumbre, pero a la vez movilidad de acción, contra la seguridad del bienestar, que implica control y evidentemente pérdida de control de libertad. Y en redes, pues todo el mundo habla hoy en día de lo que es libertad. Pero ¿qué es la libertad? ¿Cómo la entiende un católico? Para entender qué significa la libertad, vamos a hacer una distinción en dos sentidos: libertad negativa y libertad positiva. Esto no tiene que ver con valoraciones, ¿no? El negativo es malo, positivo es bueno, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de libertad negativa, es una libertad de... ¿qué significa esto? El libre albedrío. El ser humano es un ser que puede decidir, tiene una voluntad que le permite tomar decisiones, y en ese sentido la potencialidad de acción del ser humano es amplia. A diferencia de algunas corrientes de pensamiento que hablan de un determinismo, si el hombre no podría más que reaccionar neta y estrictamente a las condicionantes de su entorno, descubrimos en el ser humano que, si bien los determinantes del entorno sí influyen verdaderamente en nuestras decisiones, existe un marco en el cual el hombre es capaz de decidir cómo tomar o cómo reaccionar ante estos cuestionamientos. Evidentemente, cuando hablamos del hombre, hablamos de una libertad limitada. En este sentido, el único que sería libérrimo plenamente es Dios, solo Dios. El hombre, al ser o tener una naturaleza, en la naturaleza tiene una condicionante biológico natural, entonces el amplio margen de la libertad queda sí condicionada dentro de los límites posibles dentro de la naturaleza del hombre, pero puede elegir. Entonces, entender hacer la libertad es libre albedrío en esencia. Yo puedo decidir a una persona respetarla, amarla o hacerla pedazos, por ejemplo. Ante una acción yo puedo tomar un amplio margen de decisiones, y el hombre no puede renunciar a esto. Se llegó a decir, pues, que el hombre es esclavo de su libertad, en el sentido de que jamás el hombre deja de ser libre, así sea en el ámbito reducido, evidentemente, por los factores y condicionantes, pero nunca perderlo totalmente. Siempre hay un margen de libertad. En el libro El hombre en busca de sentido, se nos narra este drama del campo de concentración, donde, a pesar de las torturas monumentales en las que se ve envuelto el escritor, un psiquiatra judío, dentro del santuario de la conciencia, la libertad sigue intocada, y por lo menos se puede decidir cómo afrontar lo que estás viviendo, aunque hayas perdido control en todo lo demás. Entonces, esta es la libertad negativa. Una libertad de hacer algo, de elegir a grandes rasgos. Pero en la Iglesia Católica, cuando hablamos de libertad, si bien esto es un elemento fundamental y una condición sine qua non de lo que vamos a decir enseguida, no se queda en esto. Existe ahora lo que se llama la libertad positiva, o, decirlo de otra manera, libertad para. Una libertad para hacer algo, para. No de, sino para. Esta libertad positiva tiene en cuenta otros marcos, y aquí es donde muchas veces nos diferenciamos fuertemente de otras corrientes que abogan por la libertad, pero no definen bien esto, porque son inmanentistas. Desde la fe católica, el hombre no se da un fin a sí mismo,
sino que es criatura creada por Dios. ¿Esto qué significa? Que el fin último del hombre, digamos, la vocación plena del hombre, para lo que el hombre logra su mayor realización, no es dado por el mismo hombre, sino dado por el creador del hombre. Aquí, inevitablemente, vamos a hablar de la figura de Dios. Dios creó al hombre y le dio una vocación, digamos, universal para él. Ya nos dice el apóstol San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El hombre está hecho para la verdad, está hecho para su fin último, determinado no por él, sino por Dios. Así, en ese sentido, el jarrito de barro, el jarro, el vaso de barro, los utensilios de barro, no se dan el fin a sí mismos, sino que es el alfarero, el artesano, quien les da el fin. En la mente del artesano. Es un ejemplo sencillo. Evidentemente esto es una simplificación, evidentemente, pero nos da pistas para lo que trato de decir. Visto entonces desde ese punto de vista, queridos hermanos, el hombre tiene que tender a su fin. ¿Cómo llegar a su fin? Existe el ámbito de la libertad, es decir, no existe un camino, sino que todos los caminos que pueden ser potenciales nos pueden llevar a ese fin a través de vocaciones de vida distintas, de actividades distintas, pero siempre con un norte muy claro. El hombre de manera racional puede llegar a esos caminos siguiendo la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Bueno, es la ley divina impresa en la creación y que el hombre por su intelecto es capaz de descubrirla. Ya está ahí, pero la descubre. El hombre, siguiendo la ley natural, naturalmente obedece la voluntad de Dios y se encamina a su fin. Sin embargo, en la fe cristiana, en la fe católica, la ley natural no es todo, sino que existe una revelación también que nos dice que el fin último es Dios. Entonces, todo lo que yo haga, no importa lo que me dedique, lo que haga, si soy soltero, casado, a cualquier profesión, a cualquier situación que yo tenga que enfrentar en mi vida y tenga que libremente decidir, toda esa decisión debe estar encaminada hacia mi fin último. Es decir, escoger entre los distintos bienes que aparecen a la voluntad el mejor. Y el mejor siempre tiene que estar enfocado al fin último. De hecho, es el parámetro. Por eso, Dostoyevsky decía, el autor de novelas como Crimen y Castigo, etc., decía que si Dios no existe, todo está permitido. Evidentemente, porque no tenemos entonces un parámetro objetivo. Y terminaríamos siendo homo homini lupus, ¿no? El hombre es lobo del hombre y el criterio egoísta sería el criterio máximo. Si no hay nada más allá fuera de este mundo, entonces el máximo bienestar en este mundo sería el criterio supremo. En un inmanentismo que definitivamente terminaría siendo depredador al hombre mismo, tarde o temprano. Son los dramas del humanismo ateo, pues, pero bueno, no ese es el tema. Entonces, bueno, en ese punto, bueno, dirigirnos a Dios. Porque debes saber que lo que aparece en la voluntad siempre son bienes. Es decir, fíjate algo bien irónico, el hombre per se nunca elige el mal, jamás elige el mal per se. Siempre elige un bien, o por lo menos lo que el intelecto y la voluntad le presentan como un bien, o incluso mayormente la voluntad le presenta como un bien propiamente. Así el asesino que mata, no mata por el matar en sí mismo, sino por un bien que ve al hacer esa acción que es intrínsecamente mala. Sea una satisfacción personal, sea un interés económico, etc. Pero no ve el acto malo, sino ve el bien que le va a producir realizar dicha acción. Es decir, el hombre siempre elige el bien. Entonces, en la escala de bienes, en la escala de los distintos bienes, existen bienes mayores y bienes inferiores. Aquellos bienes que objetivamente me llevan a alejarme de mi fin último, es lo que consideramos un bien menor o aspectos de pérdida de libertad. Y qué irónico. Eligiendo me vuelvo esclavo. Yo puedo elegir volverme un esclavo. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo bienes que me alejan de mi fin último y me esclavizan. Por eso la libertad positiva es
verdaderamente la auténtica libertad. En la libertad que implica actos de voluntad que, iluminados por el intelecto, nos llevan a construir esos estadios de seres mayormente libres. El alcohólico, por ejemplo, elige tomar. Y él puede decir, yo estoy ejerciendo mi libertad al tomar. O cualquier droga o cualquier situación así. Bueno, pornografía, etc. Está bien. Pero ¿qué sucede? Que al hacerlo empieza a volverse un esclavo. Pierde ámbitos de libertad. Por eso el pecado, dentro de la fe católica, el pecado siempre es esclavizante, aunque siempre se quiera vender como una reivindicación de la libertad. Realmente te esclaviza. Por eso, en los ámbitos de reflexión, cuando hablemos de libertad según la doctrina católica, tomemos en cuenta esto. El fin último es el faro por el cual elijo ser libre o no libre. O sea, seguir el fin último dado por la ley divina, en la revelación, en la ley natural, me hace libre y me hace acercarme a mi fin último, que no me lo doy a mí mismo. Aunque en este mundo debo, con libertad, desarrollarlo. Porque no hay una única forma de desarrollo. Esto hay que considerarlo. Entonces, como resumen de este pequeño tema, de esta pequeña introducción, cuando hablamos de libertad dentro de la Iglesia Católica, distingamos libertad negativa de libertad positiva. Libertad negativa, el libre albedrío, el simple hecho de elegir, algo que no podemos renunciar, es imposible renunciar a esa libertad, pero ese es un nivel primario, condición del otro, pero primario. Y después libertad positiva, que es elegir con vista al mayor bien, y el mayor bien siempre tiene que ir encaminado al fin último, que no es dado por el hombre, sino por Dios mismo, sea a través de la revelación, sea a través de la ley natural inscrita en la creación. Espero que esto sea de ayuda. Un saludo a todos y que pasen bonito día. Hasta pronto.